¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ustedes en este canal pueden ya checar, visualizar una entrevista con el empresario y periodista José del Valle en torno a Coca-Cola, las presiones por parte de esta empresa, su comportamiento criminal como cártel. Y platicando con José sobre este y otros temas posterior a esta charla, salió el nombre de un personaje que quiere ser presidente de la República. Un personaje que en diversas entrevistas ha asegurado que él va a sacudir, esas fueron sus palabras, a sacudir a la oligarquía, porque eso es lo que hace falta en este país. Este personaje es Santiago Krill Miranda. Y yo antes que otra cosa, por supuesto, saludarte, mi querido José, pero también preguntarte, por qué razón no podemos creer, según las investigaciones que tú tienes, la experiencia que tú tienes, el conocimiento, ¿por qué Santiago Krill no podría sacudir a esta oligarquía? ¿Por qué Santiago Krill Miranda no podría asumir una candidatura presidencial? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gusto en saludarte y un saludo a todo el auditorio. Me generaba un poco de humor o de risa escuchar lo que mencionabas, palabras de Santiago Krill, que él iba a sacudir a la oligarquía y pues me da risa porque pues él es la oligarquía, ¿no? Él es parte de la oligarquía y fíjate que dentro de la información que me encuentro, bueno, pues hay tres temas claves, ¿no? Lo de los casinos por un lado, lo del Fonden, por otro lado, lo de su compañero García Luna, por otro lado, y más allá de los temas, yo creo que es la actitud de Santiago hacia esos hechos. Y hay un cuarto también que se refiere a su hijo en vinculación con el tema de Álvarez Puga, ¿no? De todo este tema de lavado de dinero que se está investigando, que ahí también podríamos ver el tema de que su hijo no es él, pero vamos a ver él cómo se conduce ante estas realidades. Y una quinta que me gustaría mencionarte, que ese es además un tema de experiencia personal en mi batalla por la justicia, como sabes, en contra de Coca-Cola, y el actuar de Santiago Krill como máximo representante del Congreso de la Unión ante esa situación. Pero si quieres, vamos en orden, si te parece bien. Adelante, adelante. Comencemos entonces por este primer punto que me mencionas. Sí, mira, el tema de los casinos, lo que me encuentro y es pública la información, está ahí por todos lados, y los títulos otra vez son un poco de humor, pero es real. Es que Santiago Krill traía prisa para dar esos permisos, ¿no? Y al parecer libera ciento y tantos permisos una semana antes de salir de la oficina ahí de gobernación donde despachaba, permisos que además algunos de ellos ya han sido revocados en esta administración, pues por mal proceder de algunas de estas organizaciones. Pero la pregunta es, ¿qué lleva a Santiago Krill a tener tanta prisa en dar esos permisos antes de salir de ahí? Y la respuesta es que venía su sueño, que todavía tiene, o su potencial campaña presidencial, y casualmente asigna estos permisos a grupos de medios de comunicación. Entonces yo creo que eso es muy cuestionable y todavía más cuestionable es que ante el señalamiento del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Santiago Krill pues guarda silencio, ¿no? No, de lo que yo observo no se ha pronunciado al respecto y sería interesante ver si él dice voy a sacudir a la oligarquía, pues por qué tenía prisa en darle a la oligarquía esos permisos de casinos, ¿no? Yo creo que ese es el primer tema. En el tema del Fonden es bastante interesante también, estamos hablando de cerca de 800 millones de pesos para el desastre natural que se dio en aquel entonces, Isidoro, y resulta que los recursos, Jesús, llegan 20 meses después y Ujú. se aplican para campañas electorales. Y eso pues es penoso, es lastimoso, es doloroso que se haya lucrado, es la palabra, lucrado políticamente a costa de la tragedia y del dolor de los más desfavorecidos y ante un suceso natural. ¿Cuál es la respuesta de Santiago Krill? Porque desde el principio dije, vamos a ver cómo reacciona él ante estas cosas, ¿verdad? En la primera es el silencio, en esta no se acuerda, es la declaración del que yo me encuentro en los medios de comunicación. Entonces, ante ese tema, no se acuerda. Ante el tema de Genaro García Luna, él rápido salió a decir, pues que era un traidor, ¿verdad? Lo cual me llamó la atención porque incluso su jefe, Vicente Fox, dijo que Genaro García Luna había hecho un gran papel como policía en su administración. Santiago sí se desmarcó completamente
pero cuando le dicen que pues por qué él no se dio cuenta, ¿verdad? Como secretario de Gobernación, su respuesta fue que pues que en ese momento no había la información que hoy hay. Entonces ahí la pregunta es, o no hizo bien su trabajo, ¿verdad? Porque sabemos, y lo digo abiertamente, y es algo conocido, y actualmente hay escándalos al respecto, que el Estado mexicano espía a los ciudadanos, y espía a los activistas, y espía a los propios funcionarios del propio mecanismo y aparato de gobierno. Entonces, que no me diga Santiago Krill que no había esa información. Entonces, si en verdad no la había, pues no hizo bien su trabajo, ¿no? Entonces, ya vamos con una actitud de silencio ante permisos con prisa, de falta de memoria ante una debida aplicación de recursos para ayudar a los más lastimados ante un desastre eh, natural, y ante esta última situación que platicábamos donde dice no tenía la información. El cuarto tema, que se refiere a su hijo con el mismo nombre, Santiago Krill Garza Ríos, es su vínculo a la empresa o a la organización de Álvarez Puga, que ha sido todo un tema público, ¿verdad? También incluso hay fichas de Interpol y ha causado toda una controversia. Y bueno, lo que está en los medios de comunicación y de acuerdo a información de la Unidad de Inteligencia Financiera, es que el joven Krill tenía un correo de la firma de Álvarez Puga, pero además tenía 3 escoltas pagados y asignados por la propia firma de Álvarez Puga. Entonces, a ver, yo como una persona que está relacionada con el mundo empresarial, yo creo que cuando como empresario le pagas 3 escoltas a uno de tus empleados, es pues por 2 razones, y las dos tienen que ir de la mano. Una, porque el señor tiene un cierto riesgo y hay que protegerlo, ¿no? Que ahí podría ligarse a la figura de su padre. Pero segundo, esto no es un tema de gobierno, ni de derechos humanos, ni de periodismo, es un tema empresarial. Para justificar ese gasto de 3 escoltas, pues el joven te tiene que generar recursos suficientes como para absorber ese tipo de gastos, ¿no? Y aquí lo interesante, Jesús, es otra vez la respuesta de Santiago Krill. Negó cualquier vínculo de su hijo con el tema de Álvarez Puga. Y ahí está el correo electrónico, y ahí está lo de los 3 escoltas, y ahí está toda esa información, no mía, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, recapitulando, silencio, no me acuerdo, no había la información, niego las cosas que son hechos. Entonces, ¿puede una persona que se conduce de esa manera ser candidato a la presidencia de la República? Yo creo que no. Y ahora hacemos un punto y aparte para no mezclar experiencias mías, ¿verdad? Con una opinión objetiva, pero sería objetivo también en mi experiencia personal porque está documentada y son documentos oficiales. En el tema que yo traigo con Coca-Cola, como sabes, a ver, se resume ya hoy en día no a una bebida, no a un contrato, no a si violaron el contrato, no. Todo eso, claro, que es parte del tema y es el origen. Pero yo creo que el tema se trata de corrupción, punto. Es lo que una y otra vez las personas que han reportado esta historia ya se refieren al tema como un tema de corrupción. Y el Frente Internacional de Derechos Humanos en México, filial de la Organización de las Naciones Unidas, reportó una y otra vez a Cámara de Senadores y a Cámara de Diputados la corrupción que estaba habiendo y la necesidad de que se hiciera un exhorto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a actuar con probidad y a informar por qué los retrasos. Ante la omisión, la no acción, la dilación de los diferentes legisladores, pues se le informó a Santiago Krill Miranda en su calidad de presidente del Congreso de la Unión. Él respondió como Cámara de Diputados, lo cual es válido, y respondió a través del organismo de asuntos jurídicos dentro de la Cámara. Y básicamente, Jesús, lo que dijeron es que no tenían competencia jurídica para involucrarse en el asunto, de acuerdo al 78 constitucional, si no me equivoco, donde se delimitan las funciones de la Cámara, pero por supuesto que tienen facultad, porque lo que se les está diciendo es, oye, hay corrupción y hay una necesidad de investigar por qué las autoridades están favoreciendo de manera tan indebida a esta corporación. Por supuesto que ese tiene que ser un tema de interés del legislativo, investigarlo y legislar para que eso no se dé, porque estamos en la era de las corporaciones. Y si no se legisla en torno a eso, todo país está corriendo un peligro de que el Estado de Derecho sea socavado, sea pisado, sea limitado, sea manipulado
por las corporaciones y sus intereses muy particulares de lucro, lo cual puede, no siempre, pero puede ir en contra del interés nacional o en contra del interés humano o en contra del interés ciudadano. Entonces, claro que era del interés, pero ahí vamos otra vez a la realidad. Pues Santiago Krill es un, pues qué palabra usar, es que no quiero ser despectivo y pido una disculpa por usar esta palabra, pero creo que es la más adecuada, es un esbirro de Vicente Fox. Y Vicente Fox es un esbirro de la Coca-Cola. ¿No? O sea, basta con ver el origen de Santiago Krill en política, pues es el ahijado de Vicente Fox como su secretario de gobernación. Y de ahí Fox lo ha llevado como llavero para acá y para allá. Esa es la realidad. Y que me desmienta si no es así. Fox ahora mismo lo está celebrando y apadrinando y tal, ¿no? Entonces es evidente. Y Fox, pues es un esbirro de la Coca-Cola, le regaló el agua, le expropió el azúcar a la competencia. La empresa que vendía el azúcar a las propias embotelladoras de Coca-Cola, estaba operada por Lino Corrodi, ¿no? Ujú. Quien fundó los Amigos de Fox. Entonces traes un interés tremendo en el agua, en el azúcar y en todos los beneficios que le dio a Coca-Cola, que los llevó a hacer una operación tan exitosa que México, y esto no es motivo de orgullo, se convirtió en el país de mayor consumo por persona en el mundo de Coca-Cola. Y veamos los resultados hoy. 150,000 muertes por diabetes al año, mientras el crimen organizado se carga 30,000 muertes. Y no estoy comparando una cosa con otra, pero entonces no es también crimen organizado lo que hizo Coca-Cola para secuestrar la salud de los mexicanos de esa manera, con la bendición y el padrinazgo de Vicente Fox. Santiago Krill parte de esa administración. Y perdón, pero el gobierno de Fox, mal que bien, nos arroja la realidad presente de México, que no es favorable. Y hoy en día la administración actual está luchando contra temas de la A a la Z heredados, algunos actuales, otros heredados, pero lo que es real es que si hubiera sido una administración exitosa, la realidad de México sería otra. Entonces yo creo que no cabe que además un hijo adoptivo de esa administración hoy quiera regresar, pues en perjuicio de quién, esa es la pregunta. Y que va a combatir a la oligarquía, él es parte de la oligarquía. Y su conducta ante estos temas de señalamientos, de un actuar indebido y de escándalo, pues es lamentable, ¿no? Es lamentable como veíamos el silencio, el olvido, la mentira, el usar la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos como presidente del máximo órgano legislativo para encubrir a Coca-Cola. Eso fue lo que hizo. Entonces, que puede ser presidente de la República, lo digo abiertamente, no creo que deba ser ni siquiera candidato a presidente, se debe hacer un lado y dejar que mejores perfiles políticos y humanos carguen esa bandera en beneficio de México y de los mexicanos. Cuando tú buscaste este respaldo, digamos de esta manera, este involucramiento del Poder Legislativo, ¿en algún momento Santiago Krill siquiera volteó al caso? ¿Tuviste algún tipo de contacto? ¿Su oficina en el Poder Legislativo respondió algo por el estilo? Respondieron de manera oficial por escrito a través Pero del él en órgano, particular que se involucrara, no, que nada de eso. en lo más mínimo, se escudó, eh, déjame ver si por aquí lo tengo, y aquí está, Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ujú. eh, Se escudó detrás de ese aparato, de esa oficina del legislativo, para decir no nos podemos involucrar en el asunto, pero amablemente les recomendamos acudir al INPI. Fíjate, eso fue también gravísimo, porque Claro. lo que era un frente de derechos humanos, no un frente de propiedad intelectual. Y el frente de derechos humanos lo que estaba denunciando era corrupción y atentados contra mi vida, que son reales y ya lo platicamos en la entrevista pasada. Y a Santiago Krill no le importó la vida de un mexicano, y a Santiago Krill no le importó la corrupción en las instituciones, aun y cuando eran sus adversarios políticos. Imagínate hasta dónde llega la influencia de Coca-Cola, que se sacrificó incluso el interés político partidista para encubrir. Ese es Santiago Krill. Sí, porque a final de cuentas, aun y cuando Peña fuera el que estuviera en el poder, la realidad es que Krill responde a intereses empresariales, más allá del interés partidista o el interés político que lo hubiera tenido que llevar a utilizar un caso de esa naturaleza, incluso para su propio beneficio
político partidista electoral pensando en de verdad ser un personaje que combatiera el interés oligárquico y sin embargo respondió pues haciendo, lavándose las manos literalmente como Poncio Pilatos para no tocar a una empresa que, como bien mencionas, si en alguna época fue favorecida, fue empoderada aún más en nuestro país y llegó a sentarse ya como parte de esta corporocracia, pues fue durante la gestión de Vicente Fox, un hombre que trabajó precisamente con Coca-Cola, pero no solamente él, sino también otros funcionarios, entre ellos los dedicados al ramo de la salud, ¿no? Exactamente, que además, como platicábamos, pues fue su jefe y su padrino y seguramente seguirá teniendo mucha injerencia sobre él, ¿no? Oye, y para concluir también preguntarte este punto que mencionabas, que llama nuestra atención del hijo de Santiago Krill Miranda. ¿Cuál es ya nos mencionabas, le pusieron tres guaruras, a final de cuentas, hay por ahí un convenio, bueno, un correo entre él y Álvarez Puga. ¿Qué más se sabe? ¿Qué más rascaste por ahí en torno al hijo de Santiago Krill? Más allá de un correo con Víctor Álvarez Puga, una cuenta de correo electrónica Ujú. asignada de la firma de Álvarez Puga a Santiago Krill Como parte de una Garza empresa. Ríos. Así es como parte de la organización de Álvarez Puga. Y la cuenta, de hecho, mira, aquí dice, Santiago Krill Garza Ríos tenía asignado un correo oficial skrill@alvarezpuga.com.mx, pese a que su padre ha negado cualquier relación de su hijo con la empresa. Y además, yo te lo digo, eso sí, yo te lo digo, a título personal como empresario, a ver, se oía a la izquierda y a la derecha que el hijo de Santiago Krill ahí trabajaba. Eso Claro. yo no te lo puedo probar, yo lo escuché muchísimas veces, eso te lo digo a título personal, pero lo que sí hay es información de la unidad de inteligencia financiera, de esa cuenta de correo y de los tres escoltas. Entonces, tú no le asignas una cuenta de correo con tu marca, llamémosle marca o nombre del despacho, porque eso además te puede generar vínculos laborales, ¿no? Si yo te genero a ti una cuenta de correo de mi empresa, pues es porque estás, y tú sabes, y es todo otro tema, pero laboralmente pues, se puede fincar la responsabilidad. Entonces no puedes nada más andar dando cuentas de correo a diestra y siniestra. Y pagando tres escoltas, pues carísimo eso. Claro. No, y te lo preguntaba también porque a final de cuentas está el vínculo de que Álvarez Puga está casado con Gómez Montt. Gómez Montt es sobrina de quien fuera secretario de Gobernación de un gobierno panista, como él fue de Felipe Calderón Hinojosa, panistas durante mucho tiempo los Gómez Montt, junto con Julio Esponda, y que vinculados a final de cuentas en el mundo de las leyes con el despacho de Santiago Krill y de su hijo, precisamente Santiago Krill Jr. Esa es parte de esta relación que se da en torno al poder, mi querido. Así es, y fíjate que en efecto la sobrina de Fernando Gómez Monte está casada con Víctor Álvarez Puga, está además involucrada en todo el problema jurídico, ¿no? Y entonces tienes en la misma oficina a la sobrina de Gómez Montt como esposa, pero también operando en la organización, de lo que arroja la información, y tienes al hijo de Santiago Krill, y luego se dice también que el tío Fernando ha protegido a Inés, y el tío Fernando es el abogado de Coca-Cola que están ya tratando de incriminarme a como de lugar, ¿no? De maneras muy sucias, que ya también evidenciamos todo eso y están actuando de manera completamente ilegal, pero eso no es ningún secreto, ¿no? El presidente de la República, el presidente López Obrador, señalaba hace unos días el actuar de Gómez Monte en un caso ahí con el procurador Batis de una familia, no mencionó los nombres el presidente, pero sí termina ese videoclip pues diciendo que Fernando Gómez Montt tendría que haber actuado de manera corrupta, o sobornando o mediante el influyentismo. Y entonces el nombre de Gómez Montt ha salido mucho en todos estos últimos días como el abogado del influyentismo y como un abogado muy rico. A ver, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, señaló a viento abierto que lo había ido a intimidar por el tema de la guardería ABC. Entonces, lo que parece que hay es una mafia dentro del aparato del Estado que se conduce como mafia, Claro. que opera como mafia, que se relacionan como mafia y que se Claro. esconden, como a mí me gusta decir últimamente, disfrazados de traje y corbata. Yo por eso no me la pongo ya para las entrevistas. Tú creo que tú tampoco traes. No hay nada que tenga en contra del traje ni la corbata. Yo creo que es muy necesario y es una manera de respeto y de tradición y de muchas cosas. Es un poco una broma,
pero sí estas gentes sin duda alguna se disfrazan de tráfico urbano. Miguel José del Valle, siempre es un placer platicar contigo. Jesús, el gusto es todo mío. Seguimos a las órdenes y pendientes y curiosos de la información y sobre todo con esa pasión y ese amor a México y la esperanza de que algún día veamos un México diferente.